Hola amigo de YouTube, vamos a hacer un tema de geometría que es polígonos. Poli significa varios, gonos, lados. Vamos a hablar de las figuras que tienen varios lados. Por ejemplo, tenemos el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono y vamos a seguir hablando de más figuras. Recuerda, por ejemplo, que el polígono que tiene 9 lados se llama nonágono, el que tiene 10 lados, decágono, el que tiene 11, un decágono, y el que tiene 20, icoságono. Bien, ellos cumplen una serie de propiedades. Por ejemplo, si quieres hallar la suma de ángulos interiores, la fórmula es 180 por n menos 2. ¿Qué significa n? N representa al número de lados que tiene la figura. Si quieres hallar un ángulo interior, la fórmula es 180 por n menos 2 sobre n. Si quieres hallar la suma de ángulos exteriores, siempre es 360 en cualquier figura. Si quieres hallar un ángulo exterior, la fórmula es 360 sobre n. Quizás tengas una duda, ¿qué es ángulo interior y qué es ángulo exterior? Bueno, lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo, ahí está el triángulo, y estos ángulos son los ángulos de adentro, son los ángulos interiores. Y estos ángulos, que lo voy a poner con color verde, son los ángulos de afuera, son los ángulos exteriores. Y no te olvides, los ángulos de afuera, en cualquier figura, triángulo, cuadrado, hexágono, lo que sea, siempre van a sumar 360. Muy bien, seguimos. También vamos a poder hallar el número de diagonales, que es n por n menos 3 sobre 2, diagonales trazadas desde un vértice, número de diagonales medias y el ángulo central. Bueno, algunos de repente tienen dudas acerca de qué es una diagonal. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un cuadrado. ¿El cuadrado cuántas diagonales tiene? Pues mira, una, dos. Esas son las diagonales. Pero, ¿qué son diagonales medias? Bueno, te voy a poner otro ejemplo con el cuadrado. Son las líneas que uno puede trazar para partir a la figura por la mitad. ¿Sí? Y esas son las diagonales medias. Vamos a pasar ahora a los ejemplos. Tenemos allí un pentágono. Si es que cuentan los lados conmigo, vamos a poder contar 1, 2, 3, 4, 5 lados. Muchos cuando ven ese ejercicio lo que hacen es sumar, igualar a 180 o a 360, pero eso no es correcto. Para saber cuánto suman los ángulos internos de un pentágono, vamos a poner la fórmula de ángulos internos. ¿Dónde está la fórmula? ¿Te acuerdas que es la primera que vimos aquí en el formulario? 180 por n menos 2. Como es un pentágono, n vale 5, así que vamos a operar y tenemos 180 por 3 y eso es 540. Eso quiere decir de que todos estos ángulos suman 540. Entonces voy a hacer esto. 2x más 3x más 120 más 110 más 90, todo es igual a 540. No te olvides, las x se suman con las x y los números con los números. No puedes sumar letra con número. Sumo 5x. Voy a sumar 120 más 110 más 90. Por ejemplo, aquí tengo 200. 200 más 120, 320. Todo es igual a 540. El 120 va a pasar ahora a restar. Voy a tener 540 menos 320. Entonces, resto y eso me va a dar 220. No te olvides que este 5 está multiplicando. Eso quiere decir de que en una ecuación ahora va a pasar a dividir. Y si dividimos 220 entre 5, bueno, a ver, hazlo tú en cosadito. Y seguramente te ha salido 44, así como a mí. Como me piden hallar x, la respuesta es 44. Pero recuerda, ellos son grados y los grados sexagesimales tienen un puntito, que es el que estoy poniendo yo. Vamos a ver más adelante que hay respuestas que no van a tener puntito. Quizás será porque son lados, pero cada vez que la respuesta sea angular, va a llevar un puntito de grados. Vamos a pasar ahora al problema número 2. Allí dice, ¿en qué polígono
el número de lados es igual al número de diagonales. Lo que voy a hacer es poner la fórmula, pero primero voy a hacer esto. El número de lados, según el ejercicio, es igual al número de diagonales. No te olvides que el número de lados lo estamos representando con la letra n. Y el número de diagonales, según la fórmula que vimos al principio, es igual a n por n menos 3 sobre 2. Muy bien, lo que voy a hacer es desarrollar ese ejercicio. El 2 multiplica, 2n es igual a n por n menos 3. No te olvides que este n, como está multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir. Y imagínate que este n pase a dividir, estaría acá, ¿verdad? O sea, se van a eliminar. Entonces lo voy a hacer de frente. Voy a eliminar el n y mira lo que me va a quedar. De que 2 es igual a n menos 3. El 3 está restando. Al otro lado pasa sumando. Tendría 2 más 3 y la respuesta es 5. Pero ojo, siempre es bueno leer la pregunta. ¿En qué polígono el número de lados es igual al número de diagonales? O sea, ¿en qué polígono? ¿Cómo se llama ese polígono? Y el polígono que tiene 5 lados, ¿cómo se llama? Se llama el pentágono. El pentágono. Muy bien, vamos a pasar ahora al ejercicio 3. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono cuya suma de ángulos internos y externos es 1440? Bien, lo que hacemos es poner los datos. Me dice que los ángulos internos más los ángulos externos suman 1440. Pero la fórmula de ángulos internos es 180 por n menos 2. Y la suma de ángulos externos, según la propiedad que vimos al inicio, es siempre 360. Y todo lo vamos a igualar a 1440 grados. Esto ya es simplemente álgebra. 180 por n, 180 n. 180 por 2, 360. Más 360, y esto es igual a 1440 grados. Si te das cuenta, el 360 lo voy a eliminar porque tiene signos diferentes. Signos diferentes se resta. Me va a quedar 180n y esto es igual a 1440 grados. El 180 está multiplicando y lo que multiplica pasa a dividir. Entonces vamos a hacer esta división. A ver, te doy unos segundos para que dividas. 1440 entre 180. Esto va a salir 8. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuántos lados tiene? Bueno, la respuesta ya no lleva puntito. La respuesta es simplemente 8. 8 lados sería la respuesta en ese ejercicio. Vamos a pasar al último ejercicio de este vídeo. Me dice, ¿en qué polígono se cumple que al duplicar el número de lados, la suma de sus ángulos internos se triplica? Voy a suponer de que hay dos polígonos, A y B. A tiene como lados n y según el problema se duplica el número de lados, o sea, 2n. Ahora voy a hacer algo más. Dice que la suma de sus ángulos internos se triplica. ¿Qué te parece si hallo los ángulos internos? De n es 180 por n menos 2, es la primera fórmula que vimos al inicio. Y si se duplican sus lados, para hallar sus ángulos internos, simplemente hago esto. Pongo la cantidad de lados aquí y le resto 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando la misma fórmula. Pero, ¿qué pasa cuando se duplica el número de lados? Según el ejercicio, esto es el triple de esto. Entonces, eso quiere decir que si yo divido estas cantidades, ¿sabes cuánto va a salir? 1 arriba y 3 abajo. Claro, porque el de abajo, según el ejercicio, es el triple. Entonces voy a hacer algo sencillo. Multiplico el 3, pasa a multiplicar cruzado. Tendría 3 por 180, n menos 2, es igual a 1, que multiplica a todo este número. 1 por 180, 2n menos 2. Si te das cuenta, el 180 está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y si pasa dividiendo, se elimina. Multiplico
3 por n, 3n. 3 por menos 2, menos 6. Y esto es igual a esta operación, que es 2n menos 2. No te olvides, las letras a un costado y los números a otro costado. Entonces, 3n menos 2n por este lado. El 6 está con menos, pasa al otro lado con más. El 2 se queda en su misma posición, o sea, sigue restando. 3 menos 2, un n. Y 6 menos 2 es 4. Pero no te olvides que si gustas lo dejas, o si no simplemente lo borras. ¿En qué polígono se cumple? Dice. O sea, ¿cómo se llama el polígono en otras palabras? El polígono que tiene 4 lados no es ni cuadrado, ni rombo, ni rectángulo. Se llama cuadrilátero. Y esa es la respuesta del problema 4. Muy bien, ya seguramente en el transcurso de los días o quizás las horas estaré subiendo el siguiente video. Nos vemos.